análisis de las 8:45, lunes 28 de junio. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las entrevistas. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Usted Gracias. Hoy vamos a tratar dos temas que podríamos decir que son detrás de las noticias, porque son temas que muchas veces no ocupan los espacios de las noticias de los titulares, pero que sí trascienden nuestra realidad. En el primer tema vamos a analizar una audiencia que se llevó a cabo el pasado 23 de junio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual un grupo de ex sindicalistas del organismo judicial demandan al Estado de Guatemala por algunas decisiones que se tomaron en el año 96 y posterior. La audiencia es por demás interesante porque nuevamente hay una corte subregional, que va a decidir sobre algunos temas de índole nacional. Incluso las denominadas víctimas están no solo hablando del tema de costos, pero también de reparaciones y de peticiones que, entre otras cosas, incluyen monumentos, cosas monetarias, financieras, en fin, temas que vamos a discutir con nuestros invitados. En el segundo tema vamos a analizar sobre un aparente repunte de reporte de secuestros de niños, un tema que cada vez que los tomamos, la verdad, lacera mucho los sentimientos de las personas, porque son hechos que jamás deberían de suceder, pero están sucediendo. Bueno, Carmina, estos son los dos temas. Como ven, no son temas que ocupen titulares ni espacios de noticias, pero que son importantes. Así es, así que... Bien, producción me confirma, ya tenemos a nuestros dos primeros invitados. Le doy la bienvenida a Conrado Reyes y a Roberto Vieda. Ambos buenas noches, gracias por atender la invitación de Canal Antiguo. Buenas noches, gracias. Muy amables. Inicio con el doctor Conrado Reyes. Doctor Reyes, bueno, una pequeña introducción tratando de enmarcar esta situación de esta audiencia que se suscitó el pasado 23 de junio. Sus comentarios iniciales, por favor. Primero, en el entorno, es un caso y es una situación del país en la década de los 90, específicamente en el año 96. En aquella época, estamos hablando de 10 años después de vigencia de la Constitución, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial provocan un llamado a huelga de los trabajadores del sistema de justicia en todo el país y finalmente están más de 3 meses sin actividad en el organismo judicial. Ese es el precedente para el que el guatemalteco sepa y vea realmente la connotación del tema. En ese momento, la Corte Suprema de Justicia logró, por así decirlo, llegar a entendidos y hizo un llamado a los trabajadores que el sistema de justicia es un servicio esencial, que no podía seguir paralizado, y de esa cuenta la gran mayoría no participó en la huelga o en el paro y provocó que los dirigentes estuvieran constantemente amenazando, intimidando y tomando algunos edificios en todo el país. Y como consecuencia de ello, pues se levantaron actas, sendas actas y llamadas de atención, etcétera. Se dio un procedimiento administrativo que al final generó la destitución o la finalización de la relación de trabajo con aquellos que no se presentaron a trabajar por más de 3 meses, que fueron un total de 238 trabajadores, si no recuerdo mal. Y lo tengo muy presente porque en esa época recién yo acababa de terminar mi trabajo como auxiliar del sistema de justicia en el organismo judicial y nos afectó grandemente como abogados litigantes el hecho de que no se tuviera acceso al sistema de justicia, a pesar de que el artículo 116 de la Constitución establece que las actividades o los servicios esenciales del Estado no pueden, ni pueden paralizarse, ni pueden ser objeto de esta clase de medidas de hecho, porque eso es importante también recordar. Son medidas de hecho que se llevan a cabo en última instancia, o sea, cuando se ha agotado el diálogo, cuando se ha agotado todo, pero por sobre todo, en un servicio esencial del Estado, no debiera nunca paralizarse. Y eso es hoy por hoy, 25 años después, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, una ONG que todos los guatemaltecos sabemos ha cobrado grandes resarcimientos
al Estado de Guatemala millonarios resarcimientos, pretende para 65 personas del conflicto sindical de aquella época, igualmente que el Estado vuelva a pagarles grandes sumas de dinero, a pesar que el artículo 110 de la Constitución claramente establece que cuando hay una destitución, despido y también finalización de la relación de trabajo con cualquier trabajador del Estado, la Constitución, nuestra Constitución establece a partir de 1986 que no se debe indemnizar más de 10 meses de salario. Ese es el entorno y ahora se pretende que una corte regional o subregional pues venga y condene al Estado por varios millones de dólares en indemnización más otras prebendas o beneficios para estas entidades. Muchísimas gracias, doctor Reyes. Quisiera hablar ahora con el doctor Roberto Villeda para que nos diera sus impresiones de este caso. Bueno, el doctor Reyes pues ha sido muy claro en el relato del caso y evidentemente pues vemos que han pasado ya 25 años desde que sucedieron esos hechos. Me llama la atención de que Guatemala siempre sale condenada por esa corte y entonces, y que las condenas son de millones de dólares que se vuelven millones de quetzales, que vienen a incidir en el presupuesto de egresos del Estado, que está sumamente recargado y que debería dedicarse a cuestiones realmente importantes que persigan el bien común. Pues yo no tengo tanta información como la tiene el doctor Reyes en cuanto al caso, pero evidentemente aquí en Guatemala ese tipo de procesos siguen todas las instancias administrativas y judiciales y constitucionales hasta llegar al fallo definitivo. Lógicamente, estas entidades sindicales acuden a la justicia internacional, que es a todas luces parcial y siempre contraria al Estado de Guatemala. No creo que sean tan malos los abogados que defienden a nuestro Estado, que pierdan todas las veces, que pierdan todos los juicios. Entonces es necesario pues revisar o recapacitar sobre la pertinencia de seguir vinculados a este tipo de sistema interamericano de justicia. Roberto Villeda, cuando uno escucha a la presidenta de la Corte, de apellido Odio, realmente algunas veces como que hay coincidencia entre el apellido y los argumentos, pero perdón, lo dejo solo así, es coincidente que el apellido de ella es Odio, pero regresando a los argumentos que exponen la ONG que representa a las supuestas víctimas, realmente, incluso sin ser abogados, los argumentos realmente son muy débiles, sin mayor fundamento, tienen esa narrativa de victimización dentro de un conflicto mucho más grande, tratando de ver de que hubo una represión por parte del Estado en un contexto de conflicto armado. Recordando que es año 96 lo que estamos hablando. Y ese es un discurso que aparentemente con los magistrados y la presidenta Odio como que pega. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el artículo 2 de la Constitución determina que es un deber del Estado garantizar a sus habitantes la vida, la seguridad, la justicia y el desarrollo integral de la persona humana. O sea, la justicia es una obligación, es un deber del Estado del que no se puede desentender, y por esa razón, como bien lo explicaba el doctor Reyes, la justicia, el servicio de justicia que prestan los tribunales es un servicio esencial que lógicamente no puede interrumpirse, porque los procesos no solo son lentos, pero tienen que mantener una continuidad que no puede interrumpirse por los daños que generan en la población y por la zozobra social en que cae la nación cuando sus órganos jurisdiccionales pues
suspenden sus labores. Por esa razón, siendo un servicio esencial, no puede interrumpirse por razones sindicales. Y las huelgas no pueden entorpecer, impedir que el Estado cumpla con ese deber esencial que tiene de garantizar justicia a los habitantes de la República. Doctor Conrado Reyes, hoy escuché las peticiones. Entrando a detalle con todo lo que sucedió en este caso y lo que están pidiendo, uno puede entender la parte laboral, aunque el Estado de Guatemala lo que dicen es no se han acabado las instancias, por ejemplo, dentro del país para ir a las cortes internacionales. A mí de las cosas que más me llamaron la atención es que están pidiendo un monumento en la plaza, en la corte, están pidiendo en los departamentos, están pidiendo un día de asueto nacional para todos los empleados. Están pidiendo hasta retribuciones por daño psicológico de una persona que no pudo terminar su carrera de derecho. Están pidiendo resarcimiento por problemas de diabetes, hipertensión. Yo realmente me quedo admirada, por no decir otra palabra al aire, de este tipo de peticiones. Porque uno entiende la parte laboral, la parte de prestaciones laborales por el despido y eso. Pero por Dios, estos no son próceres de la independencia que estén pidiendo estas cosas. Eran sindicalistas y se está llevando el proceso laboral. Hay uno de los argumentos que hasta dice es que no nos dieron el amparo. Y es más, la persona que hace la presentación a favor de los sindicatos, lo primero que dice es el Estado no puede ser juez y parte. ¿Qué ha dicho la Corte en otros casos con relación a Guatemala con ser juez y parte? Gracias, doctor. Gracias, licenciada Carmina. La verdad es que tan penosa es la petición como lamentable y penosa también la respuesta que da el Estado de Guatemala ante la Corte. Porque lamentablemente la colega que le toca evacuar esa audiencia y comparecer en la audiencia oral se limita a asuntos de forma. Se limita a plantear el hecho de que no se han optado los recursos internos y hacer una explicación de cada uno de los procedimientos administrativos, del procedimiento ordinario y del procedimiento de amparo en materia laboral en el país de Guatemala. O sea, esa parte está bien y se entiende como algo necesario para fijar una posición procedimental de que no se han agotado los recursos internos del país. Pero lo que usted decía, Carmina, en cuanto a las demandas y las pretensiones que se conocen por esta ONG planteados en representación de 65 personas que supuestamente fueron finalizados sus contratos de trabajo y que no se les indemnizó según ellos. Realmente el Estado tenía que haber aportado también la prueba documental de todas las actas, de las llamadas de atención, de las violaciones que cometieron, y en esta audiencia tomarse el tiempo, con 3 o 5 minutos del tiempo asignado por la Corte, para explicarle en bloques a la Corte todas las violaciones legales, todas las violaciones de la Constitución a esas pretensiones, incluso todas las violaciones y las limitaciones que el Estado de Guatemala tiene para acceder tan siquiera a discutir un asunto para el cual la misma Corte ha sentado jurisprudencia de que no puede conocer casos en tanto no se ha agotado internamente el derecho del país. O sea, sí también es lamentable cómo la mala actuación de a quienes la Procuraduría General de la Nación, porque hay que decirlo claramente, la Constitución establece claramente que el representante del Estado es la institución de la Procuraduría General de la Nación. Y es esa instancia a cargo de un funcionario designado por el presidente de la República el que tiene la obligación y la responsabilidad de escoger, seleccionar, contratar o nombrar a capaces, experimentados, conocedores, profesionales de derecho que vayan y defiendan al Estado de Guatemala ante esa o ante cualquier otro organismo. Entonces también hay veces que los asuntos se pueden perder
no solamente por la atomización o por el sesgo ideológico que puedan tener algunos integrantes de un tribunal o de una corte internacional, sino también porque la parte de la actuación estatal deja mucho que desear, y eso sí hay que mencionarlo porque no es la primera vez. Pareciera más que los abogados de las ONGs, que tampoco puedo garantizar, y en las audiencias públicas, ahora que se hacen virtuales, lo podemos ver, que sean los más doctos. Pero sí, lamentablemente, la contraparte ni siquiera se preocupa en hacer ver al tribunal, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuál es su propia jurisprudencia, cuáles son sus propios fallos doctrinales y cuál es la materia constitucional local que impide a esa Corte tan siquiera pensar que una pretensión de una indemnización, de un día de asueto o de una plaza de personas a las que se les declaró ilegal el derecho de huelga, tiene que crearse o generarse en el Estado de Guatemala. O sea, sí, insisto, lamentablemente esto es más una falla grave del Estado de Guatemala, en este caso dirigido la representación por el Procurador General de la Nación, que necesariamente dejar de ver ese punto también de haríamos mal como informar a los guatemaltecos de algo que realmente también hay que reconocer que debiera de mejorarse. Conrado Reyes, este tema de quienes representan y defienden los intereses del Estado de Guatemala, no solo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino en muchos tribunales mercantiles de arbitraje a nivel internacional, pues es algo que lo hemos tratado un par de veces y realmente es un problema bastante serio. Como se dice, por lo general, Guatemala pierde muchos de los casos. Pero más allá que eso, yo quisiera, si nos ayuda a entender el decreto 4186, un decreto aprobado en la primera legislatura que regula el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sindicalización, y que es el fundamento a partir del cual en el año 96 y posterior pues se fundamenta de que, si bien es cierto, hay una garantía de sindicalización, hay una garantía de poder manifestarse, también esta tiene sus límites, en particular cuando se refiere a servicios esenciales. Ayúdenos a entender, por favor, el alcance del decreto 4186. Con mucho gusto, Mariano. La verdad es que retrotrayéndonos los que ya tenemos algún tiempo de vida en este sistema democrático, hay que recordar con nombre y apellido también que ese Congreso era mayoritariamente dominado por el partido de gobierno, en este tiempo la Democracia Cristiana, a cargo de Vinicio Cerezo. Y es ese Congreso el que aprueba esta ley para urgidamente generar los sindicatos en todo el estamento del gobierno del Estado de Guatemala, y de ahí se genera una serie de prácticas corruptas, porque hay que decirlo claramente, en donde se vuelve un peso y un baluarte del partido de turno, específicamente en aquella época, para la afiliación de sus nuevos miembros del partido, pensando ellos en una segunda elección o reelección de sus peores y más corruptos personajes. Esa es parte de la historia y es parte del recordatorio también de esa ley. Pero hay algo importante. Efectivamente, ese decreto del Congreso establece también que en el tema de la huelga, el derecho de huelga de los trabajadores del Estado, hay que observar el mandato del artículo 110 de la Constitución, en concordancia con el 116, que establecen claramente que los servicios públicos esenciales, los trabajadores del Estado, aunque fueran sindicalizados, no podían irse a un paro o a una huelga sin que previamente se garantice a la población precisamente la prestación de ese servicio público esencial. Ese es un fundamento normativo apegado a lo que establece la Constitución, porque la Constitución lo dejó claro en la Asamblea Constituyente del 85 y que entró en vigencia en enero del 86, que no podía dejarse de prestar a los guatemaltecos, como bien decía el doctor Vieda, un servicio público esencial como es el de la justicia. Y en este caso, no obstante todo esto, en la Corte Interamericana, pero un paso previo a nivel continental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos previamente conoce la denuncia que se hizo y es la Comisión Interamericana la que presenta el caso ante la Corte Interamericana. O sea,
Esto viene tejido y viene envuelto con padrinos fuera del país que hoy, 25 años después, posiblemente nos va a costar a los guatemaltecos que pagamos impuestos buena cantidad de millones. Gracias, doctor Villeda. Aquí hay un tema muy importante también, que es la independencia de Guatemala como país a la hora de administrar su sistema legal. Este es un proceso larguísimo desde 1996 y que ha llevado varias instancias. No es que no se hayan cumplido y no es que no se hayan respetado. No necesariamente cuando hay un fallo en contra de la persona es que haya mala fe, es que no hay los medios probatorios posiblemente para que haya un fallo positivo. Y como le decía, cuando empieza esta audiencia y este representante habla, dice, el primer amparo no nos lo dieron. ¿Por qué se lo tiene que dar la Corte? ¿Y por qué no nos dejan a Guatemala actuar independientemente? Es la potestad de otorgar un amparo provisional o un amparo definitivo es una potestad exclusiva del Tribunal de Amparo. Él actúa con discrecionalidad, evalúa los antecedentes y los argumentos de la persona que pide amparo, de la autoridad contra la que se pide amparo, y está en sus facultades decidir si lo otorga o no lo otorga. No puede reprochársele a un juez que, actuando conforme a su leal saber y entender, tenga la obligación de otorgar amparo. La ley de amparo determina que si la violación al derecho es evidente o el peligro de violación es evidente, o que si el acto recurrido puede ser, ya no puede ser reversible, no pueden retrotraerse las condiciones a la situación antes de que se diera el hecho del que se pide amparo. Esos son los parámetros, pero es una facultad discrecional del Tribunal de Amparo otorgarlo o no otorgarlo. Que no se otorgue no quiere decir que que se está negando justicia. Por otra parte, cada una de las instancias que se van agotando, tanto administrativamente como judicialmente y constitucionalmente, requiere un cumplimiento de formalidades y de requisitos previos para que sea viable la petición y la acción de amparo y que en su momento se pueda otorgar. Aquí evidentemente hay una cuestión de carácter político y de carácter ideológico que va más allá de la violación a los derechos de los trabajadores del organismo judicial, que por no cumplir con las funciones a que le había confiado el Estado de Guatemala, fueron suspendidos y despojados de sus cargos. Pero, en fin, ya veremos cuál es el resultado del juicio que lleva a cabo la Corte Interamericana de Justicia y cuál es la reacción del Estado de Guatemala. El presidente tiene la responsabilidad de la conducción del Estado y el Congreso tiene la responsabilidad de mantener un ordenamiento jurídico que sea adecuado conforme a los intereses y derechos de los guatemaltecos. Al final, la indemnización, como ya lo mencioné, es una indemnización monetaria muy alta, aparte de todas esas peticiones accesorias de los monumentos y las placas y los aplausos y todas esas cosas que no vienen al caso, pero que también tienen su costo, que no es barato. Entonces, hay que esperar el resultado y ver cuáles son las reacciones y consecuencias que trae el mismo. Y precisamente sobre el resultado, no tenemos constancia de que la Corte ya haya emitido un pronunciamiento, una sentencia, pero viendo la historia es muy probable de que esta Corte vuelva a condenar a Guatemala. Y bueno, al final somos todos los guatemaltecos, porque no es el Estado como un ente
inerte por ahí, sino somos los guatemaltecos los que pagamos los impuestos, los que efectivamente de las contribuciones, de los impuestos que pagamos, se terminan pagando esos resarcimientos. ¿Qué justicia hay en eso, doctor Villeda? Porque la verdad, le digo, somos una población bastante joven, la mayoría ni siquiera estaban todavía en una actividad activa en el 96 y todo, pero son los que van a terminar pagando esas millonarias compensaciones en caso se den. ¿Cómo lo analiza usted? Es un sinsentido, es un sinsentido. Un gobierno que ejerció pues, funciones hace 25 años, que se traigan 25 años después a una generación o 2 generaciones después a responsabilizarse. Las indemnizaciones de carácter penal tienen por objeto infligir un castigo a la persona que viola una norma. Pero una persona que tiene, digamos, una persona física o una persona jurídica, pero el Estado, aunque es persona jurídica, tiene sus elementos, una población, el territorio y el poder público, y entonces la población sale afectada. Y una población que es nueva, que no tuvo nada que ver con esa decisión, va a ser la que va a tener menos acceso a vacunas, menos acceso a educación, menos acceso a sistemas de salud, a comunicaciones, carreteras, fuerzas de seguridad, etcétera. Entonces es un sinsentido ese tipo de condenas que se establece el sistema interamericano de justicia o la justicia internacional en general. Doctor Conrado Reyes, dentro de estas implicaciones para Guatemala de este tipo de casos, es un resarcimiento tras otro. Esto abre la puerta a que muchas más personas empiecen a pedir más resarcimientos, porque habíamos hablado, okay, de los del conflicto armado, temas de lesa humanidad, etcétera, etcétera, como lo están planteando. Pero ahora ya estamos entrando a aspectos laborales que no deberían de ser competencia de tribunales internacionales, porque es que no es que los hayan encerrado a todos y les hayan hecho, no sé, prenderles fuego o una cosa así, que uno sí diría qué terror lo que hicieron. O sea, fue una huelga, se llevaron los procedimientos, hubo despidos, a muchos se les restituyó. Entonces, ¿a dónde nos están orillando como país estas instituciones? Termina lo que lamentablemente está pasando, lo que los guatemaltecos cada vez están entendiendo más, es el hecho de que estamos en un constante acoso y un constante señalamiento a nivel internacional, cuando realmente los guatemaltecos que amamos y vivimos en este país sabemos que nuestro país tiene una serie de bendiciones, de oportunidades, de riqueza para quien trabaja y se esfuerza y honradamente sale adelante. O sea, esto va a llegar el momento, eso es lo que yo consideraría, en el cual las autoridades de este o de cualquier otro gobierno en el futuro van a tener que presentar la renuncia, así se llama, o sea, la separación del Estado de Guatemala a la competencia de esta Corte Interamericana, porque de lo contrario, esto es de no acabar, y como bien lo dice usted, Carmina, en principio fueron resarcimientos supuestamente de víctimas, de ahí pasaron a resarcimientos supuestamente por delitos de lesa humanidad, a persecuciones políticas e ideológicas, y en todos ellos el Estado de Guatemala, pero más que todo agentes extranjeros, se han encargado de deshacer y desmotivar al guatemalteco para que pueda seguir creciendo y que pueda seguir luchando por un mejor futuro en todos los ámbitos, especialmente en la cosa pública. Si esto sigue así, ya no tardarán quienes vayan y presenten denuncias por los múltiples actos, por ejemplo, de saqueo del erario público que se han venido cometiendo en diferentes gobiernos,
bajo el argumento que también es un delito de lesa humanidad porque se dejó sin salud, se dejó posiblemente sin alimentos a una gran cantidad de población, etcétera, etcétera. Entonces, llega el momento en que el Estado de Guatemala va a tener que generar el liderazgo suficiente para evitar continuar en esta manipulación ideológica y esta condena permanente hasta que se imponga prácticamente una tiranía que le convenga y le interesa a esa clase de entidades y organismos internacionales y que quieran hacer en el país como está pasando en Nicaragua, en donde hasta los opositores de una democracia, de un régimen de elecciones han sido apresados y han sido perseguidos. O sea, realmente estábamos a pocos meses o posiblemente años, en el peor de los casos, en que se tengan que tomar decisiones drásticas. Y cito un ejemplo. Por ejemplo, Estados Unidos nunca reconoció ni ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, no pueden los grandes países venir a exigirle a países tan pequeños cosas que ni ellos mismos están siquiera nunca discutiendo o siquiera en posibilidad de discutir sobre someterse a esta clase de fallos o decisiones. Y ya es hora que las autoridades de nuestro país empiecen a definir, y todos los actores claves del mayor nivel político del país tienen que sentarse y llegar a un acuerdo nacional de reivindicación y de libertad y de independencia plena en el sistema de justicia guatemalteco, que también hace mucha falta. Así tampoco están involucrados en el Tribunal Penal Internacional y en otras instancias donde termina Guatemala siendo juzgada y condenada por terceros extranjeros. Doctor Villeda, terminamos el análisis, la entrevista con un cierre corto por parte suyo, por favor. Bueno, será el presidente de la República, que debe ser el líder de la nación, el que tome la decisión de exigirle resultados al Procurador General de la Nación y de usar a la diplomacia guatemalteca para motivar una revisión en los foros internacionales sobre la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Justicia. Les deseo a todos ustedes buenas noches y gracias por la invitación. Conrado Reyes, Roberto Villeda, muchas gracias por acompañarnos hoy lunes por la noche. Muy amables. Buen descanso. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bien, cerramos, Carmina, este tema y vamos a hacer una pequeña pausa y después de la misma abordaremos un tema, como lo decía en la introducción, un tema que siempre es muy complicado abordar y se supone, bueno, haya indicios de un repunte en el número de secuestros de niños a nivel nacional. Un último caso, un niño secuestrado en San Marcos que fue posteriormente localizado en Tapachula, México. Sobre este tema vamos a tratar con 3 personas que conocen muchísimo de los mismos. Los esperamos.